Buen día, el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy tomamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17 de San Mateo, versículo 24. A modo de introducción decimos que la tarea del discipulado es una tarea realmente apasionante, pero no deja de ser algo difícil, no es algo tan sencillo la formación de personas, porque cada una tiene sus momentos y además tiene su formación previa y cometen errores las personas, ¿no? Y el discipulador es alguien que tiene que tratar de corregirlo sin hacer una crítica dura y dañina, sino tratar de encontrar manera de explicarle cuál es el comportamiento correcto, cómo actuar y cuáles son los pasos a seguir, siempre con mucho amor y mucha espiritualidad, ¿no? Teniendo el control de todas las cosas y de cada situación. Esto fue lo que sucedió entre Jesús y Pedro. Pedro era el discípulo mayor, era el más grande, el que tenía una familia formada, y por esa razón él ya tenía muchas cosas personales ya hechas, ¿sí? Entonces fue el que le costó un poco más que a los demás. Los otros eran más jóvenes y entonces estaban más abiertos al aprendizaje, lo veían al maestro como alguien un poco, alguien muy distinto, con mucho para enseñarle. En cambio, Pedro ya tenía una formación, entonces algunas cosas él las interpretaba a su manera. Y esto fue lo que sucedió. Versículo 24, capítulo 17 de Mateo, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él le dijo: sí. Pero fíjese acá, ¿no? Pedro analizó y dijo: ¿cómo no va a pagar Jesús? No, sí paga, no hay ningún problema. Dios nos provee. Claro, pero no consultó. No consultó con Jesús. ¿Por qué? Porque él resolvió solo. Él actuó de una manera independiente. Y eso es algo que todo discípulo tiene que aprender, que no puede manejarse de manera independiente porque ahora está debajo de alguien que en alguna manera toma decisiones, ¿sí? Y que está en un proceso de aprendizaje. Esto no le ocurrió varias veces al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, ¿sí? En una ocasión vinieron y los engañaron a ellos. Un pueblo que vivía dentro de Canaán se hizo pasar como que era un pueblo lejano. Y vinieron y con ropas todas andrajosas, todas rotas, como diciendo: venimos de muy lejos, mirá cuán lejos que venimos, que nuestra comida se echó a perder, nuestro vino se echó a perder, y esto para demostrar que estamos muy lejos, hagan pacto con nosotros y que ustedes nos protejan. Y el pueblo, los israelitas, cuando hablaron con ellos, les creyeron inmediatamente, no consultaron a Dios. Y eso dice la palabra: no consultaron al Señor y fueron engañados. Y ese pueblo estaba a la vuelta de ellos, eran los gabaonitas, e hicieron pacto con los cananeos, algo que no tenían que hacer. Muchas veces, hermanos, nosotros, claro, tenemos una formación ya, tenemos una vida, somos personas que hemos tomado decisiones muy importantes y muchas de ellas exitosas. Entonces, cuando venimos al camino del Señor, nosotros somos los que interpretamos, nosotros somos los que evaluamos y nosotros somos los que decidimos. Pero estamos aquí para ser discípulos del Señor. Y entonces tenemos que consultar todas las cosas, tenemos que llevar al Señor todas las cosas que vamos a decidir, y también a nuestros líderes, porque por allí necesitamos una enseñanza a través de cada situación, ¿sí? Y le dijo, sí, Pedro le dijo inmediatamente, versículo 25, y al entrar, claro, Pedro va a la casa, en casa Jesús le habló primero, como diciendo, Jesús sabía todo lo que había hecho, diciendo: ¿qué te parece, Simón? No le dijo Pedro, le dijo Simón. Noten eso. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, y él se dio cuenta inmediatamente que había metido la pata, de los extraños, como diciendo: hasta acá, ¿no? E hice lío, acá hice lío. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, como diciendo: yo no tengo que pagar ese impuesto porque yo soy
Yo soy el Dios, yo soy Dios encarnado. ¿Cómo yo voy a pagar impuestos de mi templo, Pedro? Sin embargo, dice, para no ofenderles, para que no quedes mal y para que no empiecen a murmurar, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallaréis un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, ¿no había una bolsa con dinero en los discípulos? ¿No recibían ofrendas de la gente? ¿No tenían allí colaboración que les daba las personas para que ellos se mantuvieran? Sí. ¿Por qué Jesús no le dijo a Judas, que era el que tenía la bolsa, agarrá un estatero y dáselo a Pedro para que pague por mí y por él? Porque Jesús quería enseñarle a obedecer. Jesús quería enseñarle que él ahora era un discípulo, no era una persona que decidía por sí mismo. Era una persona que estaba bajo autoridad y tenía que aprender a moverse bajo autoridad. No todas las personas saben hacerlo esto. Les cuesta mucho a muchas personas aprender a andar bajo autoridad. Las personas por lo general sienten que están como coartadas, sienten que están limitadas. No comprenden que están pasando un proceso de aprendizaje y que el que decide cuándo empieza y cuándo termina la materia, la clase o lo que fuere, es el maestro y no el alumno. A veces son los alumnos que dicen, no, yo ya estoy. Pasa con los adolescentes, con los jóvenes, no, yo ya estoy para vivir solo, para pelear la vida, y después se pegan unos porrazos de novela. Pero estas cosas también le pasa a la gente grande, que dice, no, pero yo que tengo una vida, que he decidido, yo que soy esto, aquello, bla, 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 bla. Y después, ay, pastor, ore por mí, a los líderes, ay, ore porque me mandé una macana. Tenemos que aprender a ser discípulos. Tenemos que aprender a vivir en libertad bajo autoridad. A sentirnos libres y a sentir cuál es nuestro rol cuando estamos bajo autoridad. Jesús le enseñó a Pedro al ir al mar. Él tenía que ir al mar y tenía que pescar. Y en la boca del pez, un milagro, iba a encontrar una moneda para pagar por él, como diciendo, mirá, yo estoy en control de todas las cosas y te lo voy a demostrar para que vos aprendas a depender de mí. Toda esta enseñanza era para discipular mejor a Pedro, para que Pedro entendiera que ahora tenía que repensar muchas cosas, que la manera que había vivido antes en el Señor era todo diferente. De modo que si alguno está en Cristo, dice Corintios, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A veces nosotros pensamos que ese versículo solamente tiene que ver con nuestra vida pecaminosa del pasado, con los errores cometidos y la bendición de la nueva vida que tenemos ahora en el Señor. Sí, para eso tiene aplicación, pero también para que entendamos que ahora nosotros tenemos un Señor y tenemos una iglesia y somos aprendices, somos discípulos. El otro día tuvimos allí una charla con una persona que había venido a la iglesia y la verdad que me produjo tanto dolor. Le hicimos ver que esa persona había venido a la iglesia con tantos problemas y el Señor había obrado de una manera tremenda y poderosa en su vida, pero aún así se alejó. Ahora necesitaba otra vez un milagro del Señor y recurre a nosotros. Entonces yo le mandé a decir que esa persona tenía que repensar y que de alguna manera tenía que pedirle perdón al Señor por su comportamiento. Su respuesta fue la siguiente, que esa persona se alejó de Dios, se alejó de la iglesia, pero no de Dios. Que de esta manera ella llevaba su vida espiritual. Yo, con mucho dolor en mi corazón, la verdad que me cayó tan mal su respuesta, me hace ver que hay personas que no quieren ser discípulos. Hay personas que quieren tener una relación con el Señor, pero no ser parte de la iglesia, no ser parte del cuerpo. El Señor vino a levantar una iglesia, no vino a salvar de manera personal, pero nos quiere unidos, los unos en los otros, formando una iglesia, porque Él va a venir a buscar a la iglesia, no va a venir a buscar a Ricardo.
Ricardo es parte de la iglesia y lo va a venir a buscar junto con la iglesia. Por eso nosotros tenemos que entender estos días que tenemos que ser discípulos. No es fácil, no es sencillo aceptar algunas cosas del discipulado, pero tenemos que aprender a vivir en victoria y en libertad, a no sentirnos coartados ni sentir la imposición, sino nosotros saber que tenemos libertad en Cristo, pero a la vez, voluntariamente, tenemos que someternos para poder aprender aquellas cosas que solo el Señor no nos va a enseñar. Nos va a enseñar a través de otras personas. Para terminar, me recuerdo el pasaje de Oseas que dice: con cuerdas humanas os atraje, con cuerdas de amor. Muchas veces esas cuerdas humanas son los pastores, son los líderes, son los maestros de la iglesia, que nos enseñan, que nos corrigen, con mucho amor, mucha paciencia, mucha espiritualidad, derramando lágrimas, guardando silencio, cuando nos ven que no entendemos o que nos resulta difícil comprender algunas cosas. Hay mucho de Dios en ellos, tolerando muchas cosas nuestras, y a veces en nuestra humanidad nosotros eso no lo vemos. Pero pidámosle al Señor en este día que nos ayude a ser discípulos. Discípulos que aprendan, que entiendan, que obedezcan, y que antes de tomar una decisión consulten para no equivocarse y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Oramos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser discípulos obedientes, Señor, a no ser individualistas, Señor, a decidir todo por sí mismo, sino que ahora en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, que podamos consultar, que podamos hablar y que podamos compartir, Señor, que tengamos un espíritu de unidad entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. No se olvide, mañana culto y oración. Bendiciones.